Cuando una máquina tiene más de dos polos, es conveniente tomar un par de ellos y reconocer que las condiciones eléctricas, magnéticas y mecánicas asociadas a los demás pares de polos que son similares al par de polos considerado. Por esta razón, conviene expresar los ángulos en grados eléctricos o en radianes eléctricos. Un par de polos o un ciclo de distribución de flujo es igual a 360 grados eléctricos o 2pi radianes eléctricos. Como hay pi sobre 2 longitudes de onda completas o ciclos en una revolución completa, se tiene que el ángulo es p sobre 2 ángulo m. Ángulo es el ángulo en unidades eléctricas. El ángulo en unidades eléctricas es Pm, es el ángulo mecánico, y el voltaje de bobina en una máquina de P polos pasa por un ciclo completo cada vez que pasa por un par de polos, o sea, P sobre 2 veces cada vuelta. P es el número de polos, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Máquinas eléctricas. La frecuencia eléctrica del voltaje generado es F igual a P sobre 2 igual a N sobre 60, porque N es la velocidad mecánica en revoluciones por minuto. Y P es el número de pares de polos que tiene la máquina. Entonces hay que dividir por la mitad el número de pares de polos que tiene la máquina, y eso es el ángulo eléctrico. Okay. La velocidad mecánica del generador en revoluciones por minuto viene dado por N, que es igual a 120 por F sobre P, revoluciones por minuto. F es la frecuencia de la red a la que está conectada la máquina. Ejemplo: ¿a qué velocidad mecánica deberá girar una máquina síncrona bipolar para producir un voltaje a 60 Hz? Deberá girar a 3600 revoluciones por minuto. A ver, ¿a qué velocidad mecánica deberá girar una máquina síncrona bipolar para producir un voltaje a 60 Hz? Para producir un voltaje a 60 Hz, 60 por 120 sobre 2 debe ser 3600. Ok. Bueno, la máquina angular síncrona en radianes por segundo está dada por frecuencia angular de la excitación aplicada, es esto. Velocidad angular síncrona en radianes por segundo es igual a 2 veces sobre el número de polos por la frecuencia angular de la excitación aplicada. O sea, la frecuencia angular. Ok. Las máquinas síncronas se utilizan en mayor medida como generadores de corriente alterna, ya que como motores de corriente alterna, ya que no presentan par de arranque. Las máquinas síncronas se utilizan en mayor medida como generadores de corriente alterna, más que como motores, ya que no presentan par de arranque, y hay que emplear diferentes métodos de arranque y aceleración hasta llegar a la velocidad de sincronismo. Máquinas con entrehierro uniforme y máquinas con entrehierro no uniforme. Máquina con entrehierro uniforme. Bobina con n número de vuelta. Eje magnético de la bobina del estator. RA, RR. G es la longitud del entrehierro y U, la permeabilidad magnética, tiende al infinito. El radio A, radio R, permeabilidad magnética tiende al infinito. Ok. Máquina con entrehierro no uniforme. Bobina de campo, o sea, bobina del rotor. Estator. No sé. Bueno. Máquina con entrehierro no uniforme. Bobina de campo. Este sí es del rotor. Y máquina síncrona de polos salientes. La densidad de flujo máxima, densidad fundamental máxima de flujo magnético en el entrehierro, se relaciona con la Fr máxima, fuerza magnetomotriz máxima, producida por el devanado de campo a través de densidad de flujo máxima es igual a la permeabilidad del aire por la fuerza magnetomotriz máxima sobre la longitud del entrehierro. La fuerza magnetomotriz máxima fundamental producida por el devanado de campo es dada por fuerza
magnetomotriz máxima es igual a 4 sobre pi por la constante de acoplamiento por el número de vueltas del, no entiendo qué dice ahí, y por la corriente, por la frecuencia sobre el número de polos. Este es el material que subió el profesor, Bueno, okay. Aspectos constructivos. Están constituidos básicamente por el estator o parte estática de una máquina síncrona. Es similar al de una máquina asíncrona. Contiene un devanado trifásico de corriente alterna denominado devanado inducido y un circuito magnético formado de chapas de hierro. El rotor de una máquina síncrona es muy diferente al de una asíncrona. Contiene un devanado de corriente continua denominado devanado de campo y un devanado en cortocircuito que impide el funcionamiento de la máquina a una velocidad distinta a la de sincronismo, denominado devanado amortiguador. Además, contiene un circuito magnético formado por chapas laminadas de menor espesor que las del estator. Las características constructivas del rotor dependen del tipo de máquina primaria a ser utilizada. Así tenemos generadores síncronos con rotor de polos salientes y generadores síncronos con rotor de polos lisos. Los generadores síncronos con rotor de polos salientes presentan expansiones polares que dan lugar a un entrehierro variable. Poseen gran cantidad de polos para poder trabajar a bajas revoluciones y a la vez producir la frecuencia deseada, normalmente utilizadas en generación hidroeléctrica. Generadores de rotores de polos salientes presentan expansiones polares que dan lugar a un entrehierro variable, poseen gran cantidad de polos para poder trabajar en bajas revoluciones y a la vez producir la frecuencia deseada. Generadores síncronos, a ver, dice turbina y ahí no entiendo qué dice. Bueno, generadores síncronos con rotor de polos salientes. Ah, mira, ahí están los polos salientes. Qué facha, Parece la nave de Skywalker niño. Okay, fibra 246. Rotor con polos salientes. Generadores síncronos con rotores de polos lisos. Los generadores síncronos con rotores de polos lisos caracterizados por tener uno o dos pares de polos, por lo que deben trabajar a altas revoluciones para producir la frecuencia deseada. Utilizadas normalmente como turbinas de vapor turbogeneradores. Generadores con rotor de polos lisos. Dice tiene un rotor, 1. Tercer rotor. 2. Cubierta del rotor. 3. Ventilador. 4. Cámara de agua. 5. Espiga de alimentación. 6. Extremo del eje. 7. Entrada del agua en el eje del rotor. 8. Tubo aislante de goma. 9. Conexiones de agua al devanado del rotor. Y 10. Devanado del rotor. Debido a las ventajas ofrecidas por el sistema trifásico para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, los generadores síncronos trifásicos son ampliamente utilizados en la generación de energía eléctrica. Para la generación de tres tensiones desfasadas en 120 grados eléctricos en el tiempo, se utilizan como mínimo tres bobinas con fase desplazada a 120 grados eléctricos en el espacio. Y acá se ven los rotor de 2 polos, rotor de 4 polos con 2 bobinas. En la figura A se muestra una máquina trifásica elemental de 2 polos con una bobina por fase. Las fases se designan por las letras A, B y C. A, B y C. A y A y menos A es una bobina. B y menos B otra bobina.
6 menos C, otra bobina. Una bobina por fase.